Buenas noches, soy Enrique Gómez. Le agradezco que sigan esta ruta de datos e investigación para conocer a México en contexto. En esta ocasión analizaremos un tema que tiene relación con la confianza que las audiencias tienen hacia los medios de comunicación y cuáles son las causas por las cuales las audiencias le dan credibilidad a un medio de comunicación. Este análisis lo haremos con base en los resultados del Digital News Report de 2025, elaborado por el Instituto Reuters. Este es un informe donde se analiza cómo es el consumo de medios, cuál es la condición política de los países analizados y cuál es el grado de confianza de las audiencias hacia los medios de comunicación. En el caso mexicano, que es uno de los países incluidos en este reporte, destaca que estamos en el segundo periodo de los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación, donde ha existido una posición de mayor réplica hacia los propios medios de comunicación, además de existir más espacios para la participación activa de las propias audiencias. Pero todo esto, ¿cómo ha impactado en el consumo de medios y en la credibilidad que estos tienen en las audiencias, en la sociedad? De esto hablaremos esta noche y para ello hoy me acompaña María Elena Gutiérrez Rentería. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ella también es doctora en comunicación pública por la Universidad de Navarra, España, y ella ha representado a México en la elaboración del citado informe, el Digital News Report del Instituto Reuters. Buenas noches, doctora, un gusto saludarla. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad para estar en comunicación con ustedes, contigo, con la audiencia. Gracias y sobre todo que en este programa hablaremos de audiencias. Pero antes de comenzar, vamos a ver la siguiente información para introducirnos al tema. Adelante, por favor. De acuerdo con el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza que los mexicanos y mexicanas tienen hacia las noticias difundidas por medios de comunicación se ubica en el 36%. Este porcentaje sigue en niveles bajos, pues en 2017 la confianza hacia noticias de los medios de comunicación era del 49%. Esta medición no incluye a todos los medios, pero se considera un indicador de la percepción que tienen las audiencias respecto del mundo mediático en México. El reporte del Instituto Reuters también se visualiza como un estudio sobre la percepción del periodismo y el consumo de medios que realizan las audiencias en distintas latitudes del mundo. Respecto al caso mexicano, el informe del Instituto Reuters indica que la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por la crítica constante y fuerte hacia los medios de comunicación. El Instituto Reuters refiere que la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque diferente, pero esto aún no ha incidido en el nivel general de confianza hacia los medios, el cual sigue bajo, al ubicarse en 36%, de acuerdo con las audiencias encuestadas. El Digital News Report 2025 agrega que en este contexto, el consumo de productos impresos y televisivos se ha vuelto cada vez menos importante para las audiencias mexicanas que buscan noticias. De acuerdo con este informe, el consumo de noticias en televisión bajó de 65 a 39% entre 2017 y 2025. A su vez, en el mismo periodo, los medios impresos de México cayeron de 51 a 17% como fuentes de noticias, desde la perspectiva de las audiencias. Por el contrario, las redes sociales son utilizadas ampliamente en todos los grupos de edad. Incluso TikTok es la red que crece más rápidamente en términos de consumo de noticias. El informe del Instituto Reuters para el caso mexicano también advierte que mientras el consumo de noticias se traslada a las plataformas digitales, las condiciones laborales de los periodistas mexicanos siguen siendo de las más precarias y peligrosas del mundo. Refiere que las y los reporteros mexicanos se enfrentan a una inseguridad laboral generalizada y siguen siendo vulnerables a frecuentes ataques contra su integridad moral y su reputación. El informe indica que la organización Artículo 19 ha registrado 4 asesinatos de periodistas durante el actual gobierno federal, entre ellos el de Cristian Uriel Martínez, fundador del sitio web Sinaloense MX, asesinado en marzo en Guanajuato. Doctora, pues como vemos en esta información, en esta cápsula que acabamos de ver, es importante el consumo de medios, es importante medir o cuantificar o establecer mediciones sobre qué tanto las audiencias confían en los respectivos medios de comunicación.
Pero para ir desglosando por partes este tema, ¿nos puede explicar qué importancia tienen este tipo de informes como los que realiza el Instituto Reuters, no solo para México, sino a nivel mundial? Claro que sí, Enrique. La verdad es que este es el estudio más completo que existe sobre el análisis de la industria del periodismo, de las empresas de comunicación y sobre todo cuál es el comportamiento, bueno, pretende identificar el comportamiento, el uso, los niveles de confianza, el interés en materia de información de parte de las audiencias, ¿no? Cómo consumen las noticias, a través de qué medios se informan, qué tanta credibilidad tienen hacia el trabajo periodístico, de las empresas periodísticas, la influencia de las redes sociales y sobre todo es un estudio que a nivel global, que forma parte de 44 países, más de 95,000 encuestados, donde seguimos la misma metodología y se trata de ver cuál es el fenómeno que puede caracterizar a la industria en estos momentos, donde ha cambiado definitivamente a través de las plataformas digitales y las nuevas ofertas de acceso a información de información y entretenimiento por parte de los públicos, ¿no? Y esto también repercute para saber cómo de alguna forma los cambios que estamos viendo en materia política, económica y social también mucho tiene que ver por el tipo de consumo de información que consumimos las personas diariamente, de dónde nos enteramos y qué tanto nivel de confianza tenemos en estos medios de comunicación que son tan importantes para la vida cotidiana, para la vida democrática de cualquier sociedad, de cualquier país. Gracias. Y en el caso, ya entrando al caso mexicano, en el recuento, porque entiendo que este es un reporte anual, no solo tenemos los datos de este año, tenemos los datos ya de años pasados. ¿Cómo ha variado, ya entrando al caso mexicano, el consumo de medios en México y desde cuándo tenemos ya esta medición para el caso mexicano, sobre todo para lo que usted comenta, que es un estudio también sobre periodismo? Exactamente. Entonces, hemos de decir que México participa en este estudio que empezó desde 2010 en otros países, pero México se fue incluido a partir de 2010, en 2017 es cuando se hace el primer reporte de México. Empezamos con la investigación desde 2016 y se publicaron resultados en 2017, de tal forma que ya tenemos cerca de 9 años participando constantemente en esta investigación a nivel mundial, siguiendo la misma lógica económica. Y bueno, es muy importante porque dentro de los grandes hallazgos hemos visto, identificado cómo ha repercutido el nivel de interés, ha bajado el nivel del interés de las personas en las noticias a lo largo de este periodo de tiempo, de 2017 a 2025, pero sobre todo y lo más importante es que vemos un cambio significativo en el tema de la confianza hacia la industria periodística de parte de los públicos mexicanos, de estas audiencias consumidoras de noticias digitales en México. A partir de 2017 vemos como en 2017 teníamos un 49% de credibilidad hacia los medios de comunicación en nuestro país, mucho más cercano y de forma positiva hacia, cosa que no lo podríamos creer, ¿no? Pero positivo porque nos acercábamos más hacia un caso como el finlandés, mientras que a partir de 2019, bueno, teníamos un 50%, pero con cambio de gobierno, empezamos a ver un detrimento en el nivel de confianza hacia los medios de comunicación, de tal forma que de pasar de un 50% de 2019 de credibilidad, tuvimos una caída del 39% al año siguiente y a partir de ahí empezó el descenso. El año pasado tuvimos el 35% de nivel de confianza, aunque este año sí se incrementó nuevamente gracias, la verdad es que muy bien. Vuelve a crecer un punto porcentual respecto al año anterior, de tal forma que estamos en un nivel de 36% de nivel de confianza, lo cual coloca a México más o menos a la mitad a nivel de los parámetros que se siguen a nivel mundial. ¿Y cuáles serían las causas, doctora? ¿Cuáles serían las causas, primero, de este decremento, de esta caída, y luego de este, digamos,
empate en estas cifras de 35, 36%. Obviamente hay responsabilidad de los medios de comunicación, pero ¿qué tanto influye el respectivo entorno político y sobre todo las audiencias? ¿Cómo podríamos explicar estos números? Definitivamente hay una correlación, Enrique, que tenemos que tener muy claro, ¿no? Bueno, por un lado, a nivel mundial es un fenómeno, o sea, es decir, este fenómeno no es solo el caso mexicano, sino es a nivel mundial. Por ejemplo, en términos económicos y políticos, socioeconómicos, culturales, vimos que el nivel de confianza tuvo una fuerte caída o repercusión, empezando con el gobierno de Trump, ¿no? Y su descrédito hacia los medios de comunicación. Posteriormente también tuvimos un tema de la pandemia que también influyó en el nivel de confianza y en el interés de las noticias a nivel mundial. Ahora bien, en el caso mexicano, tuvimos el mismo fenómeno de un gobierno donde el presidente, a través del programa de las mañaneras, constantemente hacía una crítica hacia los medios de comunicación y hacia ciertos periodistas, ¿no? Posteriormente, esta crítica o campaña de desprestigio hacia estas marcas periodísticas o periodistas, pues se veía replicadas por los mismos medios de comunicación a través de sus portadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso político de agresión y descrédito hacia los medios de comunicación pues era muy fuerte y los medios de comunicación pues contribuyeron a que se hiciera mayor eco de este mensaje de descrédito, ¿no? No quiero decir que fue intencional de parte de los medios, no fue intencional, sin embargo desafortunadamente esto terminó repercutiendo en el nivel de confianza, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué tenemos que decir? También hay factores que miden las causas por las cuales las personas o los ciudadanos no confían o más bien cuáles son los niveles de confianza hacia una marca periodística o hacia un periodística. Y en ese sentido, México sigue los mismos parámetros a nivel mundial, tenemos datos muy similares. Entre ellos vemos que los ciudadanos buscan imparcialidad, que se den hechos, ¿no? Que realmente la información que se esté otorgando realmente sea consistente, que sea enfocada en datos, que sea transparente, y por otro lado también se exige un periodismo de mayor calidad y con mayor nivel pues sí, con información o periodismo más de mayor calidad, ¿sería un periodismo de mayor calidad, doctora? De mayor calidad, definitivamente. Entonces, sí tiene que ver el ambiente político, sí, definitivamente hay una correlación, y también tenemos que saber las características de la audiencia mexicana que consume noticias, ¿no? Por ejemplo, Enrique, hablando de niveles de confianza, tenemos en México tres clasificaciones de consumidores de noticias, ¿no? De ciudadanos. Tenemos los amantes de las noticias, tenemos a los consumidores diarios de noticias y tenemos a los consumidores casuales o pasivos. Doctora, ¿me permitiría hacer una pausa para pasar al segundo bloque justamente con esta clasificación, esta tipología que está haciendo de la audiencia que me parece sumamente interesante? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto y estamos analizando el tema de la confianza en los medios de comunicación a partir del informe del Digital News Report del Instituto Reuters de 2025. Estamos platicando con la doctora en Comunicación Pública, María Elena Gutiérrez Rentería. En un momento volvemos. Ya estamos de regreso en esta ruta de datos e investigación donde todos los viernes conocemos a México en Contexto.
En esta ocasión estamos hablando de la confianza hacia los medios de comunicación en México y nos acompaña María Elena Gutiérrez Rentería, quien colaboró en el informe, es representante de México en el informe del Instituto Reuters de 2025 sobre el consumo de medios. Pero antes de reiniciar con este análisis, vamos a ver el siguiente sondeo que hicimos entre ciudadanos y ciudadanas para conocer su opinión, para saber cómo pueden ellos confiar en un medio de comunicación o cómo le dan credibilidad a los medios de comunicación. Adelante, por favor. Pues más que nada yo creo que debe de ser información real, que le importe a la gente y pues eso, más que nada que todo sea real, que se eviten chismes, cosas amarillistas o que solamente sea información, pues sí, sin verdad que pueda afectar a la población, a las personas que… Ahorita estamos bombardeados de mucha información por todos lados y todo el mundo nos echa mentiras, entonces yo creo que un medio de comunicación confiable debe de ser veraz, debe de sustentar bien la información y sobre todo ser muy, no sé, específico y objetivo en todas sus noticias para que nosotros podamos ir dándole al medio de comunicación poco a poco la confiabilidad. Esa yo creo que se va ganando. Por cómo lo documentan continuamente, diariamente, por horas del día y con fotografías, con pruebas. Pues yo creo que decir como la verdad, que sus fuentes sean verídicas y que siempre sean como transparentes con la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente sería muy difícil, ¿no? Más que nada por el tema de las redes sociales, donde se volvió un canal de difusión transparente. Entonces, cambiando la pregunta, yo pienso que realmente no se podría confiar ya en un medio específico de comunicación o de difusión. La información está muy manipulada. Yo creo que mi respuesta sería que actualmente ya no se puede confiar. Bien, pues como advertimos, los ciudadanos, las ciudadanas, las audiencias tienen distintos perfiles, identifican diferentes tipos de medios, diferentes tipos de noticias en función de distintos criterios o de su propia perspectiva personal o profesional. Y justo antes del corte, la doctora María Elena Gutiérrez Rentería nos hablaba precisamente de esto, de las causas por las cuales la audiencia puede incrementar o puede disminuir su confianza hacia los medios de comunicación. Y nos hablaba de una clasificación, doctora. ¿Cuál es esta clasificación de las audiencias que nos mencionaba en el anterior bloque? Muy bien, pues hablaba podemos hablar de un perfil del consumidor de noticias en México, ¿no? No podemos generalizar, sino que como bien dicen por ahí, ¿no? Quien conoce ama más, ¿no? O quien conoce puede identificar de mejor forma cuál es la causa o la problemática o incluso conocer cuáles son las características de este consumidor para poder saber nosotros como periodistas o como medios de comunicación podemos acercar con nuestras audiencias para informarles bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues que sí hay una clasificación que se identifica en este estudio para el caso mexicano, donde hay 3 perfiles, ¿no? Los amantes de las noticias, los consumidores diarios de noticias y los que son usuarios pasivos o casuales respecto al consumo de noticias. También esto varía dependiendo de los segmentos de edad. No es lo mismo el consumo de noticias, el interés, la confianza que puede tener los jóvenes de 18 a 24 años respecto a las generaciones que tienen, por ejemplo, más de 35 años o 55 o más de 55 años. En este sentido, podemos decir que el público, por ejemplo, mexicano en general, en promedio, donde entra el bloque más considerable es el consumidor diario de noticias en un 52%, siendo el público, en segundo lugar está un consumidor pasivo de noticias y en tercer lugar están los amantes de las noticias, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de los de 18 a 24 años de edad, que son las audiencias jóvenes, estas se clasifican de igual forma en un 44% en cuanto a consumidores diarios de noticias o consumidores pasivos de noticias, mientras que el bloque de consumidores diarios de noticias
es la generación de más de 55 años de edad, yo creo, por las mismas características de este segmento de edad del ciudadano, y también ahí es donde se encuentran las audiencias amantes de noticias, al igual que el bloque de los de 25 a 34 años, para sorpresa de nosotros, y los del bloque del 35 a 44 años. ¿Y cuál sería la diferencia, doctora? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Digo, de los nombres se desprende pues cuál sería esa diferencia, pero me gustaría que nos explicara cuál es la diferencia en estos tres tipos de audiencia. Por ejemplo, los amantes de las noticias son los que no solamente consumen las noticias en los medios de comunicación a través de redes sociales, que es la principal fuente de acceso, sino también analizan y utilizan distintas marcas editoriales, distintas fuentes de información para poder comparar y poder tener un análisis crítico de la información que reciben. Esos son los amantes de las noticias. Generalmente están observando, tienen distintos medios de acceso a noticias, de las cuales consumen y pueden obtener un análisis crítico de la información que reciben para la toma de decisiones. Mientras que los consumidores casuales de noticias, que son los consumidores diarios, bueno, muy bien, se informan del acontecer, pero se quedan con esa información, no profundizan ni tampoco hacen demasiado análisis comparativo para validar la información que están recibiendo a través de los distintos medios que existen actualmente para enterarse o informarse de lo que sucede. Y los consumidores pasivos o los casuales son los que, muy bien, se enteran de las noticias porque les llegó el noticiero a través, mientras estaban consumiendo quizá las redes sociales o mientras estaban trasladando a algún lugar, a través de los medios de comunicación tradicional, ¿no? Estos son los consumidores pasivos, no hacen nada, se quedan con lo primero que les llega. Y me parece que este público es importante saberlo identificar porque son de alguna forma los más vulnerables, ¿no? Y en este sentido, pues también ahí entran las audiencias jóvenes de 18 a 24 años, de lo mismo, que pues no propio del segmento de edad, sin embargo es el segmento más grande, o sea, más significativo de la población en México en este momento, y de las cuales pues depende mucho su participación cívica. Y doctora, aquí en este aspecto, regresando precisamente al análisis que hacíamos sobre esta disminución o vamos a llamarlo estancamiento en cuanto a la confianza de las audiencias respecto a los medios de comunicación en México, con esta tipología que nos da, ¿qué tanta responsabilidad también tienen los propios gobiernos, como ya lo decíamos al principio de este programa, y también los medios de comunicación? ¿Han sabido leer esta tipología o qué tanta responsabilidad tienen ellos? Bueno, me parece que sí han sabido leer esta tipología, porque me parece que actualmente existen diferentes plataformas que de alguna forma dan información sobre cuál es el consumo, o cuál es el rating, o cuál es el impacto que no sé si hay estudios que pueden medir el impacto, ¿no? Pero sí se tienen estudios respecto a la importancia de los medios de comunicación, independientemente del tipo de medio de comunicación, sea los tradicionales, los medios nativos digitales o los famosos influencers o creadores de contenidos hoy tan de moda, ¿no? Lo que sí puedo decirte, me parece que el gobierno tiene un poder de influencia bastante significativo, y sobre todo una sociedad como la mexicana, porque dentro de este perfil del consumidor de noticias en México tenemos una población que entra, la mayoría de ellas, clasificadas en un bajo nivel de confianza en las marcas periodísticas, y sobre todo a partir de lo que comentábamos anteriormente respecto al discurso político, que influye o ha impactado en el nivel de confianza de los ciudadanos hacia las empresas de comunicación, y por otro lado un bajo interés en las noticias. ¿Y esto por qué repercute? Porque por las características de nuestra población en México, es decir, no todas las personas tienen acceso a niveles de educación que les permita de alguna forma ser más críticos respecto a las tomas de decisiones que hace el gobierno o a la información que publica el gobierno. Estaríamos hablando, doctora, aquí que también importa mucho la hegemonía del discurso, es decir, si hay un discurso político fuerte, esto también influye en las audiencias y en su respectiva visión que tienen de los medios de comunicación. Definitivamente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un público mucho más susceptible al discurso político, ¿no? Es decir,
son más sujetos de quedarse con la información que les viene de primera fuente, ¿no? Y impacta definitivamente en la opinión que Y hay otro tienen. aspecto, doctora, si me permite también mencionarlo. En México tenemos dos características de medios privados y medios públicos. Respecto a Es medios correcto. públicos, ¿qué podemos encontrar en este análisis que estamos haciendo? ¿Cómo se han comportado Bueno, estos medios? respecto a los medios públicos, aquí hablamos de, no se hace un seguimiento en este estudio en concreto del medio público, pero sí podemos decir que sí se tiene un nivel de confianza alto hacia los medios de comunicación públicos, ¿no? Ahora bien, los medios de servicio público, de servicio público, están cobrando mayor importancia a nivel mundial. Y es un tema de discusión a nivel mundial. ¿Por qué? Justo por lo mismo, ¿no? Porque se trata de que existan medios imparciales que no sirvan de alguna forma o que sean independientes de alguna forma de un criterio meramente comercial o en algunos casos utilitaristas o por otro lado propagandistas, ¿no? En este sentido, en el caso mexicano, pues tenemos distintos medios, pero por ejemplo el Canal 22 es un medio que ha sido bien evaluado por las audiencias, aunque en este estudio no se incluyen todos los medios públicos que tenemos actualmente en el país, ¿no? Así es, doctora. Eso sería Considero parte de que ahí otra investigación. digamos, una de las preconclusiones podría ser menos propaganda, más información, es lo que podría ayudar no solo a los medios públicos, sino también a los medios privados. Definitivamente, el ciudadano no es tonto, las audiencias no son tontas, aunque tengan bajo interés. Una de las principales características es que empiezan incluso a rechazar ya el tema de la oferta informativa periodística. ¿Por qué? Porque ha ido en detrimento el interés en la política en México por parte de estos ciudadanos. Gracias, doctora. Pues estamos llegando al final del programa. Le rogaría que en un minuto pudiéramos concluir con esta pregunta que le hago también. El que haya un decremento en la confianza de las audiencias hacia los medios también pone en riesgo a nuestro sistema democrático, porque tenemos el entendido que los medios construían participación ciudadana, construían democracias, pero al existir baja credibilidad de ellos, ¿se pone de cierta forma en riesgo el sistema democrático? Completamente, completamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que tenemos una población que entiende que es muy sujeta a percibir o a recibir o a consumir la información y respecto a la información oficial, sin un análisis crítico de la información que recibe, pues evidentemente se cae fácilmente en un aplauso hacia el discurso político sin un análisis crítico de la información sobre el acontecer realmente y de cómo influyen estas actitudes o decisiones políticas o estrategias políticas respecto al bien común de la sociedad, ¿no? Entonces, sí somos una sociedad que es altamente dependiente, o bueno, que sí es muy susceptible al discurso político respecto a la opinión pública del ciudadano en México. Eso es una realidad. Por tanto, la responsabilidad de los medios de comunicación incrementa, la responsabilidad del gobierno hacia la sociedad incrementa. ¿Por qué? Por el alto nivel de poder de influencia que tienen hacia los medios, hacia la ciudadanía, perdón. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Estamos llegando al final de este programa donde analizamos precisamente cómo es la confianza que tienen las audiencias hacia los medios de comunicación. Sin duda, por un lado tenemos un nuevo entorno mediático, por otro lado tenemos nuevas estrategias de los gobiernos, pero al interior de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, el reto es doble. No solo hay que informar, sino hay que aportar conocimientos que sirvan a la sociedad y en función de ello, la propia sociedad irá recuperando o irá advirtiendo que los medios están realizando un trabajo adecuado e irá incrementando la respectiva credibilidad. Pues le agradezco a la doctora María Elena Gutiérrez Rentería, quien esta noche nos acompañó. Gracias porque nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.